Estamos acostumbrados a que alguien más nos diga cómo aprender, que nos dé el paso a paso y empezamos a buscar a profesores, maestros y mentores allá afuera. Sin embargo, no todos los profesores son buenos maestros y es por eso que hago el video del día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa y hoy les voy a estar hablando acerca de los falsos maestros o la falsa luz. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Así como les estaba contando, esto es algo que pues lo hemos aprendido del sistema educativo, que tenemos que buscar a alguien que nos diga qué hacer, buscar a alguien que nos enseñe y nos diga paso a paso, nos enseñe todo el camino que debemos realizar. Sin embargo, pues cada ser humano tiene sus propias capacidades, cada ser humano tiene una vida y un camino diferente. Así que no es más que nosotros debemos buscar la guía interna y nosotros mismos ser nuestros propios guías, que nos diga por dónde ir y por dónde no caminar. Pero sucede que al inicio, cuando despertamos y empezamos a buscar, a aprender esa disciplina que nos llamó mucho la atención, que nos gustó mucho o que queremos ayudar a otros y entonces queremos aprender a ser terapeutas o de una terapia en específico para sanar, etcétera. Entonces empezamos a buscar esas personas que nos ayuden y que nos enseñen esa disciplina. Sin embargo, nos empezamos a topar con nos empezamos a encontrar con estas pruebas. Y esta básicamente es una prueba que es inevitable, todo el mundo se va a encontrar con este tipo de personas. Bueno, de hecho el sistema educativo en un inicio, las escuelas o las universidades era muy diferente. Y se pensaba no como que hubiera un maestro y los demás solo estudiantes pasivos que escuchen y ya, ¿no? Sino que era más bien como un conversatorio, como una discusión que se hacía más fructífera a medida de que cada quien aportaba su propio conocimiento y daba su propia enseñanza. Esto es algo que, bueno, yo creo que sería lo ideal, que cada quien aporte desde su punto de vista y desde su experiencia, su expertise, algo a la conversación y así todos van a aprender algo nuevo siempre. Y no necesariamente solo hay una persona que dirige y ni tampoco hay como este tipo de jerarquías, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, no es lo que tenemos hoy en día. Y también hemos conocido durante la vida, sí, durante los años de escuela, que siempre encontramos personas o profesores o maestros que no tienen como esa vocación de ser profesores, ¿no? De enseñar a otros. Y suelen ser pues muy egoístas, a veces celosos, envidiosos con el conocimiento, que se creen mucho, o sea, como que su ego está por los cielos y creen que ellos son los más sabios. No serían los más sabios, pero de pronto los más inteligentes se creen. Entonces, este tipo de maestros y profesores no solo los encontramos en las escuelas, sino también en la parte espiritual. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ser como astutos y poder discernir quién es un buen maestro y quién no es un buen maestro. Porque, como ya les digo, esta es una prueba inevitable. Entonces, empezamos a despertar y queremos buscar a alguien que nos enseñe alguna disciplina o lo que queramos como masterizar, ¿no? Como aprender para luego dar ese servicio a otros, para ayudar a otros. Entonces empezamos a buscar maestros y estos maestros, profesores, suelen ser como que lo ocultan muy bien, o sea, parecen ser buenos maestros, parecen ser buenas personas, parecen ser buenos profesores, pero a final de cuentas te terminas dando cuenta de que no son buenas personas. Entonces,
hay algunas señales que podemos detectar y siempre, siempre algo que hay detrás de sus palabras, de sus mensajes, es como que te dicen un mensaje, una verdad que es universal, una ley universal, un misterio, pero siempre hay algo como que no te cuadra, como que no está bien, que tú interiormente te sientes como raro y dices, no sé, como que me suena raro, como que no, 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 no sé, pero algo no va bien. Y esas señales pequeñas las solemos ignorar porque creemos, él es el maestro, esta persona es la que sabe y yo no, y entonces como que las ignoras y realmente no, esas señales muy mínimas son súper importantes. Entonces, el solo hecho de cómo tú te sientes cuando llegas a ese lugar donde te van a enseñar, donde, no sé, donde es una sesión de yoga, donde hay una sesión de meditación o lo que sea, hay que ver muy bien porque este tipo de maestros que son como egoístas, ególatras, tienen detrás la intención de servirse a ellos mismos, ¿no? Entonces es aprovecharse de los demás para sentirse bien ellos. Y pues si lo ves, es como que viene de un vacío, ¿no? De una inseguridad o de un miedo interno que no han trabajado. Entonces, este tipo de personas son personas que realmente no hicieron el camino de la sanación, pero que quisieron ser el Mesías, el maestro, el que, entre comillas, va a ayudar a otros, pero realmente no, o sea, lo que están buscando es reconocimiento, ¿no? Que las demás personas lo reconozcan. Quieren fama, quieren dinero, entonces, esas no son buenas personas. Pero como les digo, son como que se disfrazan de buenas personas y saben bastante bien cómo hacerlo, cómo vestirse, cómo hablar, cómo hacer que este mensaje llegue a más personas, cómo captar a esas personas que apenas despertaron y que con su euforia y su motivación están tratando de aprender este tipo de terapias. Entonces, ellos de verdad lo disfrazan muy bien. Entonces, la idea de esto es que ustedes sepan y se cuestionen también, o sea, sepan que esto existe, que esto pasa, que es una prueba inevitable que todos debemos cruzar después de haber despertado. Y vamos a encontrar personas que al principio puede ser que su terapia, puede ser que su ayuda nos haya realmente sacado a nosotros adelante y que nos haya servido en su momento, pero a medida que vamos ganando como esa conciencia, empezamos a identificar esos patrones que ya decimos no está bien y esa persona no es buena persona y entonces ya te alejas de ahí, empiezas a encontrar otros maestros y ahora ya tú sabes mejor cómo elegir a ese maestro. Hay muchísimas personas que están en ese punto, o sea, que no han encontrado ese maestro. ¿Y esto por qué pasa? Porque como ya les dije, este camino es prácticamente individual, o sea, sí es para un beneficio colectivo, pero la sanación es básicamente individual. Todos debemos hacerlo, todos debemos trabajar en nosotros mismos para posteriormente poder servir como comunidad. Entonces, ya esa idea de que va a venir el Mesías o de que va a haber un gurú que nos va a salvar, ya no es válida. O sea, nosotros somos nuestro propio gurú, nosotros somos ese salvador, esa persona que va a salvarnos, ¿sí? De la desgracia, de ese infierno, entre comillas, que es básicamente pues tener una mala vida, ¿no? Entonces, ya no hay que buscar esos maestros afuera. Incluso ahora con tanta información, ya es posible encontrar los libros, poder pedirlos por internet, que lleguen a tu casa. Podemos buscar maestros espirituales que hubieron a lo largo de la historia y dejaron sus libros escritos, que dejaron esas guías o manuales escritos. Ya no tenemos que buscar esos profesores y maestros aquí en la tierra. Sí, es verdad, a algunas personas ese camino les va a servir
y les va a funcionar. Pero si tú estás en una ciudad pequeña, si tú estás en un lugar donde no hay apertura hacia un conocimiento mayor, es posible que no encuentres a esa persona y esa persona va a estar muy reservada. Porque los maestros espirituales pues saben que su camino es muy solitario y van a cuidar mucho de su energía y no van a estar así súper expuestos para, para captar la mayor gente posible. Entonces, al contrario, van a aparecer solo en el momento justo para enseñarte lo que necesitas tú aprender en ese momento. Y esos son realmente los maestros. Esos que te ponen pruebas, esos que te hacen pasar un mal rato, también te están enseñando. Pero los maestros que ya están en su proceso de sanación y que ya pasaron o ya están en una etapa mucho más evolucionada, esos van a aparecer y van a saber el mensaje justo que te necesitan darte. Y no necesariamente los vas a encontrar ahí donde están dando cursos. Entonces, sí puedes aprender esas disciplinas, pero entonces ve con cuidado y discierne muy bien entre quién sí y quién no. Mira las actitudes y míralos a ellos muy bien como personas. Si están tratando de aparentar de más, eso ya no es un buen indicio. Si es alguien que tiene que, no sé, se muestra con muy poca ropa, por ejemplo, para llamar la atención, eso no es un buen maestro. Entonces, saber muy bien a quién sí seguir y a quién no seguir. Ahora, ¿por qué el concepto de falsa luz? Es porque esto ocurre también en el astral. O etéricamente, digamos que también lo podemos ver así, que es un ser que se viste de luz, pero no es luz real. Es una falsa luz y brilla, pero no es por su propio brillo, es un falso brillo. Entonces, bueno, esto pasa en el astral cuando vamos a dormir. Generalmente tenemos sueños y esos sueños a veces pueden ser en los planos del astral. Los planos del astral son en diferentes niveles, pero generalmente pues se puede dividir solo en dos, el bajo astral y el alto astral. El bajo astral, digamos que es donde vamos a tener como ese tipo de pesadillas y vamos a encontrar sueños un poco así caóticos con seres y entidades que no nos agradan. Y en el alto astral son sueños más bien tranquilos, donde podemos tener pues revelaciones, mensajes, aprendizajes, pero también puede ser una vida muy tranquila, ¿no? Que un sueño muy tranquilo. La idea de esto es que cuando caemos en el bajo astral solemos empezar a ver estas entidades que se muestran como el ser iluminado, y puede ser que se muestren como Jesucristo, que se muestren como la Virgen, que se muestren como seres que tú reconoces como personas de referente espiritual y que te pintan la idea de que ellos son esa persona, pero realmente no es Jesús el que se te mostró en el sueño, solo que es una entidad que se hace pasar por él, o igual con la Virgen, ¿no? Entonces, por eso se le llama la falsa luz. Entonces, en el campo, digamos, material también sucede algo similar, porque acá ellos aparentan ser una buena persona, aparentan ser el iluminado, pero si quitaras todo ese disfraz que traen, te darías cuenta, podrías ver más allá, realmente cómo son ellos, realmente cómo se ven, y podrías llegar a verlos así como tipo demonios, ¿no? Entonces ya a eso se refiere. Entonces, bueno, esa prueba, como les digo, es inevitable. Todas las personas van a vivir esto porque es necesario aprender a identificar a las personas y hay que ser firmes. O sea, si encontramos una persona así, debemos ser valientes y irnos de ahí. O decirle que no, o salirnos de su culto o lo que haya.
Eso es algo muy común, que suelen ser cultos porque ellos como buscan esa comunidad, como tener esa aprobación y respaldo de muchas personas. Entonces se enojan si tú te vas, se molestan si tú no sigues lo que ellos dicen. Entonces a mí me pasó algo similar en el que se enojaron mucho cuando yo me fui. Y ese es ahí cuando se muestran realmente cómo son ellos, porque antes de eso te muestran una cara diferente, ¿no? De ellos y te dicen todo como si fuera luz y bonito y amor y paz. Pero cuando ya tú rompes lo que ellos establecen y lo que ellos quieren que tú hagas, cuando ya rompes eso, es cuando ellos de verdad se muestran como son. Y entonces dejan ver toda ese desbalance interno que traen. Puede ser visto como muchas emociones o como ese ego súper frágil en el que se van a molestar contigo, van a tener rencor contigo, van a eh, mm, difamar tu nombre, hablar mal de ti, em, pueden ponerte en problemas o hacerte daño, dependiendo pues, de qué conocimiento tengan ellos, pero es su reacción, ¿no? Si tanto amor tenían para dar, ¿por qué entonces cuando haces eso ya no te no te quieren, ¿no? O sea, al contrario, o sea, es como que te odian y te lanzan todo su resentimiento y envidia y todo, o sea, se refleja todo eso. Es ahí cuando tú te das cuenta de que era un culto, de que era una mentira, era una ilusión. Entonces, bueno, eso es lo que les quería hablar el día de hoy. Espero que si están pasando por esto, de verdad espero que puedan salir de ahí lo mejor posible, que se den cuenta a tiempo, espero que esto también les ayude y, y mucho ánimo, sabemos que todo nos está enseñando siempre para nuestro mayor bien. Entonces hay que sacarle el mayor provecho y aprender de esto para que luego no nos ocurra nuevamente, ¿no? Las pruebas que no pasamos son pruebas que vamos a repetir y se van a repetir de forma más intensa. Así que aprovechen esa oportunidad que tienen para aprender y pasar esa prueba de una vez para que no se vuelva a presentar. Y bueno, me alegra mucho que hayan llegado hasta el final y los felicito por ver esta clase de videos. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.